Вставай, страна огромная, вставай, раскатный бой, фашистской силой темною, проклятою ордой. Ярость благородная скрипает под ладоником, война народная, священная война. Bienvenidas a un nuevo programa de noticias multipolares y como siempre deciros que estoy encantado de estar aquí una semana más para tratar las noticias de la geopolítica mundial desde un enfoque, por supuesto, antiimperialista, lógicamente, internacionalista y revolucionario. Esta semana tenemos para variar un programa bastante completo, abarrotado de información interesante justo como corresponde a los tiempos en que vivimos. Traemos dos bloques diferenciados, como casi siempre, ¿no? Uno sobre el tema de Asia Occidental, que yo creo que poco a No, poco ya se ganó el dejar de ser llamado Oriente Medio, ¿no? A un eurocentrismo absolutamente patético e imperialista. Y otro sobre Ucrania, ¿no? Que también hay noticias bastante jugositas de estos días. no es CTV, no es CTV. Sí, sí, ya lo sé. Lo que no sé es por qué. Abre cámara, igual es que tenías cerrada la cámara y por Ah, eso es joder, eso. pues sí, vaya estupidez. A lo mejor es eso, digo, no sé. Sí, sí, solamente eso. Sí, es que, digo, he hecho una cosa distinta, pero bueno, ya se me está, imagino que se me está viendo. Perfecto, ahora perfecto. Y bueno, vamos a cambiar, bueno, a cambiar, a meter una pequeña novedad que vamos a tener una especie de título para cada noticiero semanal de las multipolares. ¿Por qué? Porque a veces cuando hace un buscador de noticias multipolares número 7 pues lógicamente pues, no sabe ni de qué va, ni tiene cierto interés en los buscadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estrenarnos con este, la vamos a titular Israel ha perdido o pierde el trono regional a manos de Irán, que creo que es lo que define un poco más lo que ha sucedido en esta semana. Así que bueno, vamos al lío, ya sabéis, estamos en Los Birros y Verdes, además de en tertulias en cuarentena, estamos también con un pequeñito canal de YouTube, por si acaso todo lo demás se borra, y también estamos en VK por si YouTube nos borra tanto a tertulias como al canal de Birros y Verdes, que creo que se llama Waldo González. Así que no se nos pierda nada. A pesar de todo eso, tenemos una copia de seguridad de todo lo que se hace, porque llevan un montón de cierres continuados y no podemos estar un poco jugándolas a perder todo el trabajo de estos muchísimos años. Bueno, a ver, claves de la semana. Decía dos bloques, un bloque de Asia Occidental y otro bloque ucraniano. Obviamente vamos a hablar de cómo Israel, que era el hegemón, sobre todo militar, no nunca ideológico, pero sí militar del Asia Occidental, de Oriente Medio, ha perdido ese trono a manos de Irán con lo que ha sucedido en esta semana pasada. Luego vamos a ver qué sucede con la entrada de Palestina en la ONU. No solamente qué ha sucedido, que ya lo sabréis, pero sí lo que puede suceder antes del día 7 de mayo, que puede haber un terremoto en Estados Unidos, ya lo contaré. Bueno, y hablando de los teatrillos, esto que se juega en Estados Unidos y la Unión Europea, vemos cómo la Unión Europea ha sancionado a una serie de colonos violentos y alguna organización de colonos violentos, pero también Estados Unidos se ha atrevido, se va a atrever, no sabemos si igual se raja a última hora, de sancionar a un batallón completo de la Fuerza de Tierra del ejército sionista, ¿no? Lógicamente hay otra noticia que está en todos los titulares de estos días, que es la ayuda millonaria que se ha aprobado a Estados Unidos, a Ucrania, a Israel y también a Taiwán. Vemos cómo cada vez la democracia burguesa sigue perdiendo calidad en toda Europa y por supuesto en todo Estados Unidos, en todo Occidente, vamos a llamarlo así. Bueno,
la profecía está autocumplida, ¿no? De que la OTAN va a enviar a tropas a Ucrania, que parece que cada día estamos más cerca. Hoy mismo Stoltenberg ha reconocido que ya hay tropas, aunque están en la embajada, en un sitio de asesores, etcétera, pero ya, ya se va reconociendo cada día más a las claras. Y luego una especie de análisis de esa, eh, de esos cursos de ética periodística que hacía antes algún programa de televisión en el que se analizaban cómo se daban las noticias. Y en este caso la noticia que había alcanzado muchos titulares era que Rusia se había quedado sin tanques para Ucrania, o se iba a quedar sin tanques para Ucrania dentro de muy poco tiempo, porque estaban perdiendo mucho más tanques de los que podían fabricar. Bueno, pues eso es un poco de lo que vamos a hablar. Voy a intentar hoy, alguna oyente me ha comentado que les cuesta trabajo seguir a la gente que habla muy rápido. Decía que hablaba de andaluces por un lado, pero también hablaba de chilenos por otro, que les costaba trabajo, así que me pedían que hablara un poco más despacio. Yo normalmente hablo rápido, pero claro, cuando además tengo prisa para que el programa no dure mucho tiempo, hablo todavía más rápido. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo más despacito. Afortunadamente tengo la presentación, ¿no? detrás, porque mucho de lo que se habla, al menos la clave de lo que se habla, sí está ahí puesta. Entre otras cosas, para que no divague más de la cuenta ni me vaya por las ramas, ¿no? Es una manera de amarrarme a un discurso lineal y, bueno, a no perderme con demasiados temas. Mirad, antes de entrar en esos puntos, me gustaría tocar una cuestión. Esta semana ha habido un montón de cumbres bilaterales entre países de los BRICS, o los que están a punto de entrar a los BRICS, o de la región de Asia Occidental. Ha habido múltiples reuniones y muchos viajes de unos países a otros, pero a mí me gustaría, antes de nada, comentar dos viajes. Uno, el que ha hecho Ismail Haniyeh a Turquía, donde se ha visto a Erdogan, se ha visto con Erdogan, y otro encuentro de Putin con Raisi. Eh, ¿por qué motivo? ¿No? Quiero hacer esto y no hablar, por ejemplo, de la reunión bilateral que ha habido entre Irak y Turquía, ¿no? Que hacía ya un montón de años que no se sucedía, 14 o 15 años. En primer lugar, porque Haniyeh está considerado como un peligroso terrorista por los países occidentales, ¿no? Y si un presidente de un gobierno, un responsable de un país como Turquía, tan presente en la región, que además puede ser un poco quizás una piedra de cambio, de toque, una bisagra para sentarse a discutir acuerdos de paz, tanto en Ucrania como en Palestina, pues que reciba Haniyeh es un espaldarazo importante bueno, y para romper en parte ese discurso occidental que quiere considerar Haniyeh como terrorista cuando lo que se está enfrentando es a un Estado puramente terrorista, ¿no? Y por otro lado a Putin, que decía a todo el mundo que estaba acorralado, que no podía viajar a muchos sitios porque lo iban a detener por la denuncia que me han hecho, esa absurda, en la Corte Internacional de Justicia sobre el secuestro de niños a los cuales ha quitado el frente de batalla y como estaban en tierras de Bielorrusia, pues están en esas tierras de Bielorrusia o están directamente en Rusia, como por otra parte varios millones de refugiados que han escogido a Rusia como el país de más destino de refugiados y refugiadas de la guerra de Ucrania. Y bueno, pues parece que Putin está ya paseándose por el mundo sin mucho problema. Y bueno, esto responde a una nueva fase de la diplomacia que después de ese golpe inicial que se dio, bueno, pues se está restableciendo un poco y se está reorganizando ese mundo, pero sin contar con Occidente, que es lo que quería un poco resaltar antes de comenzar a hablar, ¿no? Bueno, ¿por qué digo que Israel ha perdido el trono regional a manos de Irán? Mm, Fijaros, yo aquí hablaría de dos cosas. Por un lado, porque militarmente el miedo ha cambiado de bando, porque antes Israel se estaba permitiendo atacar a Irán cuando le venían ganas, donde le venían ganas, ya fuera en Siria, ya fuera en Líbano, ya fuera incluso en Irak, y sabía que no iba a tener una respuesta, porque
sabéis lo que significa la doctrina yajilla, ¿no? Esa de responder con todo, reventarlo todo, matarlo todo, considerar a todos los civiles como militares, etcétera, etcétera. Y bueno, pues han estado durante mucho tiempo quizás jugando con esa, lo que llaman paciencia estratégica, que significa que, bueno, que cuidado, arrieritos somos, en el camino nos encontraremos y ya te la devolveremos de otra manera, ¿no? Pero no de manera inmediata, sino a través de un proxy, a través de, bueno, de temas comerciales, lo que fuera, ¿no? Pero bueno, después del ataque que sufrió la embajada o el edificio consular de la embajada en Damasco, el ataque había sido ya demasiado directo y había que responder. Y la forma en que lo hizo Irán, que he catalogado en varios sitios como de golpe maestro, pues resulta que le ha dado en toda la línea de flotación de esa capacidad de disuasión que tenía Israel. Y ahora quien parece que tiene esa capacidad es la República Islámica de Irán y tiene los medios, ha demostrado que tiene los medios, tiene las capacidades y tiene la determinación de hacerlo cada vez que se vea enfrentado a un golpe como el que sufrió estos días atrás, ¿no? Claro, la semana pasada habíamos dejado que Irán había lanzado, no se sabe exactamente los números, pero vamos a decirlo así un poco a huevo, ¿no? Como se está diciendo en muchos medios de ambos bloques alrededor de unos 300 artefactos aéreos contra el Estado sionista, contra la Palestina ocupada. Ellos dicen que el 99% de los misiles y drones habían sido atacados. Ya dije también que habían tirado morrayitas, no habían tirado lo mejor que tenían, ni muchísimo menos. Pero habían parado algunos bastantes drones, pero no Israel, había parado Estados Unidos, Jordania, Reino Unido, etcétera. Eh, Habían parado algunos drones, algunos misiles balísticos, de estos que tienen trayectoria predecible, algunos habían caído, pero había pasado dos cosas. Uno, que los misiles, los de crucero, que eran hipersónicos, no habían podido ser derribados por un lado, y por otro, esos drones pequeños, anticuados, obsoletos, habían servido para saturar la cúpula de hierro, ¿no? Que era la estrella de la defensa antiaérea israelí. Bueno, pues hay una serie de llegadas. Las llegadas han sido más bueno, por supuesto no han sido 99, ahora ya se habla del 80 y tanto por ciento, etcétera. Pero sí hay una serie de daños que están registrados y no han podido negarlo, entre otras cosas, porque había muchos vídeos con muchos tipos de misiles que estaban tocando y algunos incluso haciendo algunos extraños bueno, pues para burlar a la defensa antiaérea. ¿Cuál ha sido la réplica sionista que todo el mundo esperaba, que iba a ser algo brutal, ¿no? Yo digo, basado en la doctrina Dajilla, ¿no? Es decir, vamos con todo, vamos a llevar en este caso a la República Islámica, a la edad de piedra, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues tres o cuatro drones de esos pequeñitos que se pueden comprar en AliExpress, una serie de misiles que no se han visto llegar, simplemente que las carcasas han sido encontradas a unos 100 kilómetros de la frontera de Irán y ya está. Han intentado decir que se atacó con éxito, con una llegada en un S-300, un antiaéreo soviético o ruso, pero básicamente ya está, ¿no? Que luego se han metido, ¿no? Eso fue en la ciudad de Isfahan, que es una ciudad que tiene alguna base aérea y también tiene parte del complejo nuclear iraní. Pero por las imágenes que se han visto esta misma mañana, etcétera, las llegadas se desmienten todas. Los drones fueron derribados por simples ametralladoras y posiblemente ese tipo de dron, de cuadricóptero, se lanzó desde el interior de la propia Irán, quizás por algún grupo terrorista de estos afiliados al sionismo. Y ya está. Nos quedamos. Bueno, sí. Luego lo que hicieron fue atacar Irak, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos todos diciendo, bueno, esto quizás sea un primer paso, atacarán el sábado como se había previsto, no el día anterior, pero era el sábado, entraban también unas fiestas religiosas, no sé, era un poco, todo había sido un poco extraño
y no se sabe realmente qué pasó entre bambalinas, ¿no? Muy posiblemente Estados Unidos y Rusia tenían el convencimiento, porque dicen que incluso hubo conversaciones entre ambos, como dice Seymour Hersh o algún periodista de esto, hubo contactos porque Irán estaba dispuesto a que ya no iba a esperar un día, 2 días, 3 días, ni esperar a lanzar drones obsoletos o misiles balísticos así cutres, sino que iba a ir con todo e iba a borrar a Israel del mapa. Como dije la semana pasada, incluso utilizando algunos tipos de bombas que jamás se habían visto y que incluso dijimos que podían ser alguna bomba de pulso electromagnético o alguna bomba sucia nuclear, aunque esta misma semana han desmentido que sigan buscando o que estén buscando ningún tipo de artefacto nuclear bélico, sino que su programa nuclear es exclusivamente civil, como hasta la fecha ha reconocido la Organización Internacional de la Energía Atómica, la OEA, ¿no? Bueno, hay gente que sigue pensando en que pudo haber algo más, pero bueno, lo que está claro es lo que hubo. Y lo que pasó eh, se ve muy bien en este vídeo, que cuando el ministro de Asuntos Exteriores iraní llega a Nueva York para una reunión de la ONU, los periodistas están preguntándole, ¿tiene algo que decirme del ataque? ¿Tiene algo que decirme del ataque? ¿Cuál es su respuesta? La respuesta está aquí, no la da él, sino la da un asistente. Foreign Minister, any comment on last night's strike? Will Iran retaliate? What a strike. What a strike. ¿Qué ataque? ¿No? O sea, realmente el ataque ha sido tan de Chichinabo, que es que prácticamente no se puede decir ni siquiera que ha habido un ataque, ¿no? Amir Abdullahian lo que hace es mirarlo con cara diciendo, pues, ¿qué me está diciendo? Pero no quiere contestar, no es un asistente el que consorna así un poco retranca, dice, bueno, es que no ha habido ningún ataque, ¿no? ¿Qué es lo que han dicho los israelíes del ataque? Pues eso, ¿qué ataque? O los israelíes, vergüenza, ridículo, un ataque pobre, como dijo el ministro de Israel, un fracaso estratégico. Es que realmente ha sido una auténtica vergüenza, ¿no? Irán lanza un montón de misiles, un montón de drones, no de última generación, pero sí lanzan algún más de 100 drones. Israel, unos cuadricópteros de juguete como los que se utilizan para filmar bodas, bautizos y comuniones, ¿no? La BBC. Bueno, pues de pronto, ya lo habéis escuchado aquí antes, en los informes diarios. Bueno, no, hay una cosa una noticia que me pareció muy interesante y es que un general, bueno, un militar de alta graduación norteamericana que ha querido permanecer en el asesinato, en el asesinato también, en el anonimato, dijo que el éxito que habían tenido en parar ese ataque iraní pues iba a ser muy difícil de replicar. Y lo que está claro es que Israel por sí misma no se va a poder defender. O por lo menos si se puede defender, iba a tener un número de llegadas bastante inasumible para un país tan pequeño. A mí me ha hecho gracia a Zelensky, no sé si lo había escuchado también, creo que fue ayer, eh, decirle que se sentía como envidia, ¿no? De que por qué la OTAN paró tan fácilmente el ataque iraní y por qué no está parando igual en Ucrania los ataques de Rusia, ¿no? Que lo pueden hacer, pero no lo están haciendo, ¿no? Estaba como un poco envidiosillo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en todo esto cuando pasan un par de días de la respuesta, entre comillas, israelí? Nuestro compa viene a decir, bueno, Pepe Escobar. lo dijo aquí en los Twitter, ahora lo pondremos. Nuestro compa, digo compa porque ha estado en tertulia varias veces, Pepe Escobar es un analista, dicen en algunos sitios que es uno de los tres analistas más importantes de geopolítica del mundo. O sea, que no es... ese honor no es poca cosa, ¿no?
Y entonces él suelta esos Twitter que vamos a ver ahora y dice que, bueno, que un F-35 armado con una bomba nuclear se lanzó desde el Estado sionista, atravesó eh, Jordania, iba a entrar en el cielo de Siria para llegar luego hasta Irak y allí lanzar una bomba de pulso electromagnético para reducir eh, a Irán entera a la Edad Media o a la Edad de Piedra, ¿no? Claro, esto es una auténtica bomba informativa. Yo creo que a Pepe Escobar no le hace falta ese tipo de cosas. Ya digo, está considerado como uno de los expertos más grandes en temas de Asia a nivel mundial, ha vivido mucho tiempo allí. Pero él lanza esta información, no llega a muchos medios, vamos a llamarle oficiales, pero sí en el mundo alternativo sería la de Dios. Bueno, ¿qué es lo que...? Es que la prensa 2 o 3 días antes sí había estado hablando de amenazas de una bomba de pulso electromagnético. Había salido en varios medios británicos, en algún medio americano, también en algún medio del Estado español. Y curiosamente, en algún sitio también se decía que era Irán. Vamos, yo lo dije como algo posible, ¿no? Lo escribí como algo posible, lo comenté incluso, ¿no? Aquí, ¿no? Que Irán podía utilizar, porque ahora Irán no tiene suficiente eh, materia nuclear enriquecida como para hacer una gran bomba, ¿no? Nuclear, pero sí puede tenerla para hacer una explosión de pulso electromagnético, ¿no? O además de una bomba sucia, ¿no? Que también hace falta pues, menos material fisible. Bueno, eso estaba ahí encima de la mesa, posiblemente a lo mejor fue filtrado con cierta intención, eh, unos dicen que para una cosa, otros para otra, pero ahí está. Un tipo, ya digo, de nuestra confianza, prácticamente con el que estamos de acuerdo en análisis militares o geopolíticos, casi al 100%, salvo en algunas cosas, pero siempre le hemos dado mucho pábulo a lo que él le decía. De pronto, pues suelta en su cuenta Real Pepe Escobar que Israel intentó cargarse con una bomba de pulso electromagnético todos los aparatos electrónicos, todas las redes. Imaginaros un país que de pronto se apaga. Y desde una lavadora que se estropea hasta un avión que pierde todos los sistemas eléctricos y electrónicos, hasta coches, barcos, trenes, fábricas, etcétera, 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 ¿no? Esa bomba de por sí no mata a nadie, pero una vez que ese país se apague, pues hay un auténtico Armagedón. Los muertos, imagino que se podrían contar por centenares de miles, si no de millones en Irán, ¿no? Así que eso fue lo que él comenta. Empezamos a dudar, lo hablamos entre nosotros, este se ha podido equivocar, incluso sus propias fuentes lo han podido engañar o han engañado a sus fuentes y estamos dándole vuelta a ver qué sucede. Le reta un poco a Seymour Hersh para que busque en otros ambientes de inteligencia en Estados Unidos. Seymour Hersh dice que no ha encontrado absolutamente nada. Y bueno, ese avión F-35 que derriba a los rusos para no llegar a una guerra total casi mundial que podía desencadenarse, pues nosotros al menos lo ponemos un poco entre comillas, diciendo que, bueno, él insiste que yo no he dicho nada, yo soy un simple mensajero que lo que hago es decir lo que me han dicho. Bueno, cuando recibe un montón de críticas, Pepe, brasilero, no, a pesar del nombre, no es español o del Estado español. Él se vuelve a reafirmar en lo que dice, en lo que había dicho. Él dice que tenía una fuente de Asia, posiblemente de la India, y luego dice que ya tiene 2 fuentes. Hoy dice que tiene 2 fuentes y media, que va a aportar otra fuente, pero que claro, la fuente no quiere saber
exactamente quiénes son. Esta es una información, en teoría, podría ser, pues, evidentemente, muy confidencial. Y bueno, él dice que había confirmado antes de publicar y que todavía seguía teniendo más información. Dice que si sus fuentes asiáticas se retractan, él lo hará también, ¿no? Simplemente porque ha levantado una alarma importante. En fin, he estado antes de entrar en el programa, justamente en su Twitter, a ver si decía algo, y lo único que dice que, por favor, que esperemos un poquito, que está haciendo de loco, que no para de todo el mundo de intentar hablar con él, de dar hacer declaraciones, pero que va a intentar sacar muy brevemente, a lo mejor lo está haciendo en este momento, alguna información más y algunos datos técnicos, porque dice que había contactado con gente del CERN, ¿sabéis? De gente que trabaja en temas nucleares, en Europa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que de momento él sigue en sus 13. Yo digo, esto lo dice cualquiera, y yo no, evidentemente, ni me había dedicado 5 minutos a intentar contactar nada. Pero dice él que, ya digo, es una persona muy reputada y además amigo de este canal. Y bueno, por lo menos tenemos que considerarlo, ¿no? A mí hay muchos huecos que se me quedan. Yo no soy ni técnico en armas nucleares ni en temas de estos, ¿no? Pero bueno, he intentado hablar con gente, he visto algunos programas, he intentado leer cosas y yo tengo una serie de dudas, ¿no? La primera es que el F-35 que se habla es un pequeño avión, es un caza, ¿no? No tiene mucha capacidad para portar una bomba muy grande, ¿no? Como la que sería necesaria para acabar con toda la red eléctrica de Irán, ¿no? En cualquier caso, pues, podría llevar, ese es un avión de estos que llaman invisibles, que prácticamente llevan a lo mejor dos pequeños misiles debajo de las alas, pero lo lleva para que no se detecten, lo lleva dentro de la barriga del avión, para entendernos. Y bueno, en teoría no puede llevar una carga atómica muy grande, con lo cual en el caso de que hubiera sido un ataque de pulso electromagnético contra Irán, hubiera sido un ataque no estratégico, sino táctico. O sea, un ataque limitado, pequeño. Que a lo mejor hubieran dicho, vamos a atacar con los drones estos chiquitines Isfahan, algunos sitios nucleares o algunos sitios, bases aéreas que hay allí y tal, o la zona de Teherán, vamos a atacarlo y vamos a apagarlo antes. Entonces, con un pequeñito ataque de pulso electromagnético, borro, apago los radares y los sistemas antimisiles y luego ya ataco a placer. Bueno, eso podría ser una opción, pero desde luego nada de un gran ataque para apagar un país completo, como se estaba diciendo. A ver, el F-35 tiene un techo de vuelo de 15 kilómetros, ¿vale? Y para una explosión de pulso electromagnético, pues se necesitan como mínimo 20 kilómetros y lo normal puede llegar de 250 hasta 600, 700 kilómetros. Eso allí no puede volar un F-35 ni de coña. Y entonces lo que dicen los que soportan un poco la teoría de Pepe Escobar es que, bueno, que el misil después podía seguir volando hacia arriba antes de reventar, ¿no? Bueno, si es así, si ha utilizado, a lo mejor podían haber tirado directamente el misil desde suelo de la Palestina ocupada, desde el Estado sionista, y quitarse temas de aviones y estas cosas. Porque, entre otras cosas, la autonomía del F-35 son 2.200 kilómetros y la distancia de Israel a Irán son 1.800 y además tienen que volver, con lo cual a más de 1.000 kilómetros un F-35 no debe volar. Estamos hablando que le faltarían 1.600 kilómetros. Entonces, bueno, también dicen sí, que podían haber un avión cisterna que estuviera alimentándolo a mitad de camino, etcétera, etcétera. Bueno, muchas dudas, más dudas. Del avión que derriba Rusia, supuestamente no sabemos nada. Porque si Rusia dice
hacia Rusia. Si Pepe dice que se lo había atacado después de salir de tierra de, de Jordano, pues probablemente haya caído en Siria y bueno, pues ahí se habrían enterado alguien de que había caído ese avión y además, si portaba bombas nucleares, no quiero decir que una bomba pueda activarse y liar un hongo brutal sobre el cielo, pero bueno, seguramente os acordáis de lo que sucedió en Palomares cuando los bombarderos estratégicos norteamericanos dejaron caer creo que fueron tres bombas en Almería. Las bombas no estaban armadas y por lo tanto no explotaron, pero sin embargo todavía hoy queda, esto fue en el año 60 cuando era ministro de don Manuel Fraga Iribarne, eh, y todavía hoy hay un montón de zonas castigadas con la radiación de esas bombas, ¿no? Fijaros, las bombas que cayeron en Palomares, en el Estado español, tenían como 5 tipos de interruptores. Una de ellas cayó y se hincó en el suelo y de esos 5 interruptores, 4 fueron encendidos y el quinto se quedó sin encender, si no, prácticamente todo el sureste de España hubiera desaparecido, ¿no? Hubiera volado y se hubiera contaminado de radiación durante, por supuesto, hasta hoy, hasta muchos cientos o miles de años, ¿no? Otro de los aviones, de las bombas que cayeron, se activaron enteras con el golpe, con la caída, pero lo que es la bala de uranio, que es el que hace que se inicie la reacción nuclear, se había separado y entonces pues no hubo reacción nuclear. Lo digo porque es posible incluso que fortuitamente se pudiera encender se pudiera armar esa bomba y haberla liado parda sobre suelo sirio, ¿no? Eh, tienen unos, estaba mirando, yo creía que la bomba se metía armada ya cuando se iba a la misión de ataque, pero bueno, porque los bombarderos tácticos estos que están dando la vuelta por el mundo con eso que llaman triada nuclear, pues lleva las bombas, pero bueno, en teoría no están en misión de ataque, ¿no? Están simplemente vigilando por si acaso hace falta dispararla. Pero en este caso, digo, bueno, como es una bomba pequeña y que tienen que llevar, pues a lo mejor estaba ya armada. Bueno, vamos a suponer que no y que tiene un computador que simplemente, pues cuando tú vas a disparar desde la cabina, le das al botón, arma la bomba y entonces la lanza. Pero bueno, radiación tiene que quedar, tiene que producirse una explosión en el aire, otra explosión en tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, luego hay gente que dice que Israel no, porque no sé, mujer, ¿no? Que Israel no puede utilizar ese tipo de bombas porque entonces pondría descubierto que tienen armas nucleares. Pero bueno, ya hay ministros que han dicho que las tiren, bueno, ellos saben, por supuesto, hay gente que estuvo trabajando en el programa nuclear que han dicho dónde están, cuántas cabezas tienen. Creo que, bueno, igual no estoy actualizado la información, pero se hablaba de que Israel podría tener 200 cabezas nucleares, ¿no? Y bueno, ya digo que les puede dar un poco igual porque cada semana, sí y otra no, están diciendo que utilicen las bombas nucleares contra la población palestina de Gaza. Así que yo de momento, yo no me adhiero a la información de Pepe Escobar. Simplemente estoy a la expectativa de que haya más información y que nos pueda aclarar algo más. Ahora, esta misma tarde había un anuncio que sí me parece un poco plausible de un diario de primera magnitud norteamericana, que es el que RT Estados Unidos recoge la información y dice que se lanzaron una serie de aviones para un ataque contra Irán y Estados Unidos los mandó volver hacia atrás. A lo mejor ese F-35 que iba con esa bomba nuclear simplemente no fue destruido, sino que dio la vuelta, ¿no? Yo qué sé. De momento no se sabe nada. Lo que ocurre, lo que sí sabemos es que el Estado sionista, por H o por B o por lo que sea, se dio marcha atrás, se asustó, porque Irán ya, no, como digo, no iba a esperar ni un minuto en hacer una respuesta. Tenía sus misiles cargados con combustible sólido, que además que le tiene que dar un botoncito y los objetivos más que buscados.
ellos son capaces de cargarse un poco los GPS, los sistemas rusos ya no son tan fáciles de ser hackeados. Y bueno, hay mucho tipo de misiles que tienen otra forma de orientarse, que son independientes incluso de ese tipo de ondas, ¿no? que le llegan para poder posicionarse. En fin, yo de momento, ya digo, yo lo pongo todo, lo dejo ahí en el congelador, esperamos esas informaciones de Pepe Escobar y al final, pues toda la mierda sale a flote y seremos capaces de enterarnos más o menos de lo que ha pasado y si no es ahora mismo, será dentro de algún tiempo. Bueno, al día siguiente de ese ataque estúpido, ese burdo, patético ataque de Israel, se atacó a una base de la Fuerza de Movilización Popular de Kataib Hezbollah en Irak, donde hubo al menos un muerto y creo que هيك نزل nueve والله heridos. نزل والله نزل وقلت Aquí está el incendio en esa base una vez que fue alcanzada por esos misiles norteamericanos. Claro, bueno, eso parecía decir, bueno, pues atacamos, ya que no hemos podido atacar a Irán, atacamos a los aliados de la resistencia en territorio iraquí. Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues que la paciencia estratégica de la resistencia tiene un límite, y ese límite es que Kataif Hezbollah, ahora lo diré porque lo han negado, había empezado de nuevo, llevaban desde prácticamente el 4 de febrero, llevaban sin atacar a las bases norteamericanas de Irak. ¿Por qué? Porque estaban en conversaciones para que los americanos se retiraran y entonces, bueno, pues eso podía interferir en esas conversaciones. Si hay gente en pie de guerra contra mí, yo no me voy a ir como si estuviera huyendo, como hicimos de Afganistán. Y entonces, bueno, se cortan eh, esa- esos ataques, pero eh, ayer hubo ataques a la base norteamericana, tanto de Irak como de Siria. Y entonces, aunque la Fuerza de Movilización Popular han dicho que ellos no han sido y que no han restaurado de nuevo ese programa de ataques que les llevó a hacer ciento y pico de ataques contra las bases norteamericanas ilegales, eh, bueno, pues habrá podido ser otro brazo de la resistencia o ya nos enteraremos exactamente qué ha sucedido. Pero ¿por qué puede ser que hayan atacado esta fuerza u otra? Evidentemente, bueno, porque ellos han sido atacados por el Estado de Israel, que no deja de ser un aliado de Estados Unidos, pero por otro, porque no había habido ningún avance en las conversaciones de la retirada. En principio se iba a establecer un calendario entre el gobierno iraquí y la fuerza de ocupación extranjera, después de que el Parlamento se pronunciara que se tenían que retirar, después de que el primer ministro lo dijera, etcétera, etcétera, y la americana dice que no se van. Y entonces, si no hay conversaciones de verdad sobre la mesa, pues si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Entonces, bueno, sean ellos o no, desde luego la resistencia está atacando de nuevo a la base de Irak y Siria. Otra posibilidad de la que se estaba hablando es que Estados Unidos lo convencería o le diría a Netanyahu como ataque, te retiro, no sé, la financiación, las armas, lo que sea, el programa de ayuda que iban a aprobar unos días después, lo que fuera. No ataquéis a Irán, no montáis una guerra mundial que me va a joder las elecciones o la reelección de los demócratas. Rusia tampoco está por ello, e Irán tampoco está, pero de luego no se va a quedar quieto. Y entonces han dicho, bueno, cambiamos el ataque a Irán por el ataque a Rafa. Eh, Al final, los pobres palestinos, ¿no? Pueden ser los que sufran esas consecuencias del acuerdo que tiene Estados Unidos con el Estado sionista. Yo estuve leyendo algunas informaciones de inteligencia de Irán y decía que se había llegado a un acuerdo, una especie de pacto entre Israel, Estados Unidos e incluso Egipto
para que una vez evacuada la población de Rafah, se pueda atacar la última zona, la última región que queda bueno, no queda sin atacar porque está atacando por la Fuerza Aérea. Pero bueno, culminar lo que ellos habían pensado en un principio, que era llegar hasta la frontera con Egipto. Bueno, los líderes sionistas están diciendo que no van a renunciar a Rafah, que si no, no acabaría la guerra, que eso sería como acabar con el 80% de Hamas, pero que lo dejarían en otro 20%, cosa que es absolutamente falsa. Pero tiene pinta de que Rafah va a ser atacada. Y además, bueno, la resistencia ha dicho que cuidado, que de luego no van a levantar la bandera blanca y que además van a iniciar una ofensiva en toda Gaza, si, no solamente en Rafah, si atacan por tierra la zona de Rafah. Así que, bueno, estaremos expectantes a ver qué sucede. Vamos adelante. Ya que estamos hablando de Palestina, ya que estamos hablando de Rafah, hoy se cumplen 200 de genocidio. Y la verdad es que, aunque parece que estamos en un poco en un impasse, ¿no? De que, bueno, el número de muertos avanza más lentamente, a pesar de todo, pero las noticias, de luego, se suceden sin parar. El número de muertos, lo que he visto esta misma mañana, creo que esta misma tarde incluso, son de 34.637. Sabéis que casi prácticamente el 40% son niños. O sea, una guerra, no podemos olvidarla, no es una guerra contra Hamas, es una guerra contra los niños, muchísimo más que contra Hamas. Pero ¿qué está sucediendo en estos momentos a nivel mundial? En este caso a nivel norteamericano. Fijaros, las universidades de Nueva York, de Columbia, en fin, varias universidades norteamericanas, están absolutamente en pie de guerra en favor de Palestina. Los medios estaban, algunos medios como este, que hablaba de 50 detenidos y tal, hay fotografías por ahí, que la verdad es que podía haber puesto algunas. Pero es que se está hablando ya de 500 detenidos en la prensa norteamericana. Y todavía es peor. En algunas universidades se están tomando medidas de las que tomaron cuando el COVID, porque quieren hacer las clases virtuales para que, en teoría, para salvaguardar la seguridad del alumnado, pero simplemente pues, para cerrar la universidad y que la gente se vaya en su casa y que se conecte a través de Internet y meter la policía dentro de la universidad, ¿no? Esto lo que está demostrando es que la población más joven tiene una brecha ideológica fuerte. La gente que siempre ha votado, o ha votado a partidos que nunca llegaron a nada, o ha votado siempre a demócratas, ¿no? Pero en este caso está claro que Biden va a perder un apoyo muy importante de la juventud, que además en algunos medios estaban diciendo que estaban quemando banderas de Israel, pero estaban esos jóvenes sacando banderas de Hamas. Están hablando de la brigada que nos representa, que somos de las brigadas, somos la brigada de los mártires, de los milicianos, de la resistencia en general, ¿no? Entonces, estos jóvenes están clarísimamente, bueno, Biden los condena, dice que son antisemitas, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Y dice que ellos no entienden, que estos manifestantes no entienden qué está pasando con los palestinos. Pues claro que lo entienden, tú sí que no lo entiendes, están muriendo como conejos a diario masacrados, ¿no? Eso es lo único que importa. Entonces, bueno, cuidado con lo que está pasando en Estados Unidos, porque Biden lo va a pasar muy mal y puede que pierda sus elecciones a manos de Trump, que había empezado justamente, pero bueno, lo van a juzgar de nuevo, va a tener que estar yendo a juzgar una y otra vez. En fin, los fiscales están en ello para intentar que pierda en los juzgados lo que en teoría iba a ganar en la elección. Noticia muy importante, muy, muy importante. Jamás se ha hartado ya de negociar para nada. Israel no cambia ni un ápice su postura.
Y ellos jamás, bueno, incluso se hablaba de que desmantelar la oficina que tienen en Qatar, donde se están llevando esas negociaciones, porque ahora mismo estaba todo absolutamente parado, ¿no? Ellos piden alto el fuego, retirada del ejército israelí para siempre, que todos los desplazados vuelvan a su casa y la reconstrucción, cosa que es absolutamente lógica. Yo, a cambio, suelto los secuestrados que tenemos, todos los presos que tenemos, a cambio de que tú sueltes también a todos los tuyos. La flexibilidad de Hamas ha sido clarísima. Han intentado decir, bueno, lo hacemos en varias fases. No sé, o sea, eran 3 fases de 40 y tantos días. En la primera no se retira nada del ejército, la segunda se retiran a ciertas carreteras, a las fronteras, la tercera se retira del todo, para que no se haga ya, sino que hasta dentro de 90 días no se retire el ejército de sionistas. Han hablado de cómo se reparten en esas 3 fases, cómo se va repartiendo eh, los presos que cada uno tienen. Hablaron de todos por todos, luego jamás parece que ha rebajado esa cifra. Ya digo, lo han intentado de mil maneras. Pero desde luego Israel quiere quiere mantenerse dentro de la franja, no se quiere ir de la franja. Yo creo que todavía sueñan con echar a Egipto a todos los que puedan, que para eso han ido desde arriba hacia abajo, echando haciendo refugiados para que todo el mundo se esté allí pegado a la frontera y le pega un empujoncito y lo mandamos a Sinaí. Y bueno, que por eso a mí me da miedo lo de Rafah. Y bueno, pues Israel no cede un ápice justamente en nada, no quiere parar la guerra, no quiere alto fuego, le da igual la ONU, la Corte Internacional de Justicia, le da igual el aislamiento diplomático, le da exactamente igual. Ellos tienen un objetivo marcado desde el principio, creo que de antes, incluso de la guerra, de quedarse solos con toda la Palestina histórica, y eso es lo que van a intentar. Así que ya han dicho, mira, lo siento, pero yo ya, estas son mis condiciones, no las voy a cambiar porque no tengo otras, y si queréis negociamos, pero cuando tengáis algo que decir de ellas, ¿no? Así que de momento, como dicen en Qatar, estamos reevaluando la situación, pero desde luego no hay conversación. Lo que sí está claro y que habla este hombre, Noam Tibón, era el jefe de los militares del norte, de las fuerzas del norte de Israel, ahora en la reserva, y dice que el problema de las IDF, que es un ejército muy pequeño para las misiones de seguridad que tiene encomendadas, y que le hace falta mucho más soldadesca. Por eso no pueden prescindir de los haredín, ¿no? De los rabinos estos ultraortodoxos. Por eso no pueden prescindir de nadie. Y desde luego necesitan que cada vez venga más gente a vivir al Estado sionista para que puedan ir al ejército, porque el ejército no da para más. Entre otras cosas, bueno, porque fijaros lo que ha pasado hoy. Esto es de última hora, no he encontrado ninguna foto, porque digo, ha sido de hoy mismo. Pero es que Hezbollah ha pasado de atacar a 10 kilómetros y de vaciar todo el norte del Estado sionista en una franja de 10 kilómetros separada de la frontera libanesa, hoy a 30. Ha atacado a la brigada Golani, es una de las brigadas más salvajes de, del Estado sionista, un cuartel general, atacaba, en fin. Y zonas cercanas, no es Haifa, pero muy cercana a Haifa, pero estamos hablando de que está a 30 kilómetros. Con lo cual, hoy Hezbollah ha demostrado cuáles son sus capacidades, cosa que ha estado guardando como un poco como oro un paño, y sus capacidades de disuasión. Ahora, imaginaros que estos días, a pesar de que se están ahí metiendo distorsiones al GPS, etcétera, etcétera, imaginaros que empieza a atacar de manera sistemática esos 30 kilómetros. ¿Cuántos cientos de miles de personas tienen que irse de los asentamientos del norte del Estado sionista? ¿Cuántas miles, o decenas o centenares de miles? Esto es algo absolutamente inasumible. Y imaginaros cómo puede sentirse un colono que viva a 20 kilómetros de la frontera, diciendo, cualquier día estoy durmiendo y me cae una bomba en el,
en mi casa. Así que vemos que si este país, perdón, este país, este proyecto de base militar, o como quiera llamarle, necesita de una inmigración positiva, todo esto va a contribuir a que la gente se vaya y que no vuelva. Hay mucha gente que no está volviendo. Que por cierto, los jóvenes de Estados Unidos le están diciendo a los supuestos israelíes, iros a Polonia, iros a vuestra casa, iros a Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otros de los gritos que estaban pronunciando allí en las manifestaciones. Bueno, aquí tenemos otra vez al ministrillo al Ben-Gvir, diciendo que como tienen tantísimos prisioneros, tienen las cárceles llenas de prisioneros, y se hablaba de que tenían que hacer, yo creo que es un error, porque la prensa hablaba de 900 cárceles, no creo que sean 900, pero sí pueden ser 90 tranquilamente, porque lo mejor era matar a todos los presos y así no tener que construir cárceles, ¿no? Pues, en fin, que apunte la Corte Internacional de Justicia y que hable de este señor ultra neonazi y que está llamando directamente a un genocidio porque era de más de 10.000 personas, clarísimamente. Bueno, esto es un poco lo que está pasando en los frentes. Luego voy a hablar un poco de Cisjordania, pero con el tercer punto. Ya vamos a ir un poquito más rápido. Se produjo una votación en la ONU para el reconocimiento de Palestina. Fue prácticamente vetada por Estados Unidos, como se esperaba de otra manera. Hubo 12 votos a favor, dos abstenciones, Reino Unido y Suiza, y un voto más, o sea, contra, más veto de Estados Unidos. Estados Unidos se ha quedado absolutamente solo ante la comunidad internacional, está auténticamente aislado. Pero claro, cuando se utiliza en un tema como este el derecho de veto, y creo que con un solo voto la obligación es que ahora el tema vuelve a la Asamblea de Naciones Unidas. Y allí, bueno, creo que es antes del 7 del mes que viene, o sea que estamos hablando de 10 días, quitando un fin de semana, bueno, dentro de una semana, 10 días, se tendrá que ver en la Asamblea General de Naciones Unidas qué se hace con el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Ahora mismo creo que hay 139 a favor de 193, con lo cual ahora mismo sí cumple esa regla de los dos tercios. Si se mantiene el personal con ese nivel de votación, pues creo que la Asamblea podrá reconocer al Estado palestino como Estado de pleno derecho. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Diciendo, como os atreváis a meter a Palestina en la ONU, yo lo que hago es que le retiro la financiación entera a la ONU. La financiación, para que veáis un poco la estupidez que es cuando se está hablando de otro dinero, son 18.000 millones año. Ahora se ha aprobado, este sábado se aprobó, creo que fueron 100.000, casi 100.000 millones, ¿no? Para ayuda a Ucrania e Israel. O sea que realmente es el chocolate del loro, ¿no? Que decimos aquí. Pero ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Yo estoy a favor de los dos estados, tal, pero el Estado palestino tendrá que surgir de una negociación con Israel. Vale, eso puede parecer, bueno, en cierto punto lógico, pero sabiendo un poco que Israel no quiere un Estado palestino, lo que hace en la práctica es decir, le estoy dando el derecho a Israel a decidir que nunca haya un Estado palestino. El derecho de veto se lo estoy otorgando al Estado sionista, porque entre otras cosas Israel no va, bueno, creo que fue, no me acuerdo el presidente, el primer ministro que dijo, les haremos negociar 25 años solo para que demos el primer paso, ¿no? ¿Vale? Y mientras, pues seguimos metiendo colonos en Cisjordania, y en Jerusalén, e incluso en Gaza, que es lo que tienen previsto también hacer ahora. Y sin embargo, a pesar de que han dicho que le otorguen ese derecho de veto a Israel, diciendo, es que además, si hay unos terroristas que controlan parte de Palestina, yo no le puedo dar a los terroristas un país, ¿no?
Con lo cual utilizan la excusa de Hamas, que es lo que siempre ha utilizado el Estado sionista, diciendo, yo quiero negociar, yo quiero la paz, pero es que no hay nadie al otro lado que quiera. ¿Por qué? Porque cuando Arafat no reconocía el Estado de Israel, pues, pues decía, bueno, pues como no me reconocen, yo tampoco lo voy a reconocer nunca y al final no puedo negociar con ellos porque lo primero que quieren es que yo desaparezca. Bueno, si Fatah no quita de su estatuto no sé qué, si Hamas no quita de su estatuto el derecho de existencia eh, no voy a negociar, no voy a negociar, y así se ha tirado un montón de años donde realmente no hay proceso de paz, no existe. No existe, desde Oslo no existe nada parecido a un proceso de paz, y lo que sí existe es que se han trasladado, creo que son 700.000 colonos a Cisjordania y a Jerusalén, para cambiar un poco la etnicidad de su territorio. Bueno, veamos qué sucede yo creo que eso la semana que viene o la otra, y si al final, a ver cómo se retrata muchos países, entre ellos España, ¿no? Que tanto está hablando de dos estados, a ver si se atreve a votar contra Estados Unidos y en una votación que que pudiera acabar con el reconocimiento del Estado palestino. Veremos y esperemos ese retrato de todo este vídeo. Ahora, a mí una cosa que sí me ha quedado, me ha flipado de Abbas es que se ha cabreado. Con ese veto se ha cabreado mucho y dice que se acabó, que ya Palestina, que es él, va a defender los intereses de la nación palestina en las relaciones con Estados Unidos. Hostia, ¿qué carajo estaba defendiendo Mahmoud Abbas hasta hace 2 días? No defendía los intereses nacionales palestinos, sino que defendía los intereses nacionales sionistas o los intereses nacionales de Estados Unidos. O sea, es que de verdad que es una forma de descubrirse ante el mundo que no sé, no lo veo, en fin, una pura confesión de ser un instrumento del sionismo, pero que ya digo, ahora mismo parece o se está haciendo el enfadado porque no han querido dar ese paso adelante. Yo no sé si de verdad puede, porque no conozco los procedimientos de la ONU, y esto va a acabar con un Estado palestino reconocido. Tampoco pasaría mucho más porque a Israel le da exactamente igual 8 que 80, ¿no? Pero desde luego sería un putazo que eso sucediera a pesar de Mahmoud Abbas, a pesar de Estados Unidos, a pesar de Israel y de la mayoría de los países de la Unión Europea. En fin, vamos hacia adelante. Bueno, esto es alucinante. Esto ya ha pasado, lo hemos discutido en alguna otra ocasión aquí en las noticias multipolares, ¿no? La Unión Europea va a sancionar a muchos colonos, a unos pocos, pero o sea, 4 o 5, no muchos, colonos violentos de Cisjordania y algunos grupos de colonos violentos de Cisjordania. Pero todavía es peor, porque ya Estados Unidos dice que va a sancionar hasta un batallón entero del ejército de la Israeli Defense Forces, ¿no? De la IDF. Una cosa que te queda uno alucinando. Pero aquí está la noticia del país. Son 4 palestinos, o sea, perdón, 4 colonos y 2 organizaciones de colonos por abuso a los derechos humanos contra los palestinos, ¿vale? Y Estados Unidos también, digo, ha hecho lo propio con algunos colonos, pero ahora lo va a hacer con el ejército. A ver, señores, ¿cuántos muertos van en Cisjordania? Yo creo que todavía no han llegado a los 500. Eh, ¿Y cuántos muertos van en Gaza? Estamos hablando de 34.000, ¿no? O aproximadamente más los desaparecidos, no sé, pues casi 50.000. Entonces, nos vamos a poner ahora a sancionar a unos colonos que sí, que han cogido un fusil, que han cogido una pistola, una navaja, han atacado a algunos palestinos, etcétera, etcétera. No sé, para congraciarse con quién, ¿no? Pero porque todos estos señores son colonos, son violentos, son asesinos y son genocidas, ¿no? Entonces, porque a esta gente no los voy a sancionar. No voy a sancionar lo que pasa en Gaza porque me parece fantástico, pero no voy a sancionar lo que sucede en Cisjordania. Bueno, me parece de verdad un absurdo enorme cuando esta foto, y que ya la he puesto en otra ocasión, pero que la pondré cada vez, mira, este individuo que está aquí detrás, este ministro, las armas a los colonos se las están dando el propio Estado de Israel. O sea, que es que
Por un lado, estos son los militares y por otro son los paramilitares. O sea, que es que, no sé, no se puede ser más hipócrita, no se puede ser más falsario, no se puede ser más lo que sea, ¿no? Pero desde luego es un teatro para aplacar a, no sé, si a esa parte de población pro-palestina, o árabe, o más progresista, yo qué sé. Pero es una flipada. Mira, aquí está el nombre del batallón. El batallón se llama Netzat Yehuda y por lo visto, bueno, dicen que ha cometido graves violaciones de derechos humanos, que es lo que llevamos analizando aquí no sé cuántos meses ya, ¿no? 5 o 6 meses. Son una violación tras otra de los derechos humanos. Fijaros lo que ha pasado, ¿no? Que estos días se han descubierto una serie de fosas comunes. eh, Me estoy acordando de lo que pasó cuando en la guerra contra Libia aparece una fosa común. Mira, aquí Gaddafi ha matado, nos ha enterrado, no sé cuánto. Y al final era de camello, ¿no? Era de una carnicería de camello. Y cuando vieron unos fémures así de grandes, pues dijeron, esto no puede ser no puede ser de personas, ¿no? Bueno, pues aquí con la de camello se montó un pollo mundial y aquí aparecen varios cientos de muertos. Algunos le habían robado los órganos internos, a otros estaban con las manos amarradas, a otros con tiros en la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. La ONU, de hecho, está pidiendo una información, o sea, una investigación más o menos independiente. Y aquí, sin embargo, no se sanciona ni siquiera se critica, ¿no? Lo que ha pasado en esos hospitales donde, para colmo, en hospitales donde se han encontrado estas fosas comunes. Alucinante. Bueno, no vamos a cambiar del todo de tercio. Después de echarla para atrás muchísimas veces, esta vez, bueno, ha llegado, se ha votado de manera independiente, no un solo bloque, han sido 4 paquetes distintos. Pero al final, republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo, como hacen siempre, y han aprobado una ayuda a Israel, pero también a Ucrania. Aquí está la ayuda, estamos hablando de alrededor de 100 millones de dólares, 105 creo que eran. La gran parte va para Ucrania. Una parte que se ha duplicado en los últimos meses, porque de la primera vez proyectos de ley que había eran de 13.000 o por ahí, estamos en 26.000, y otra parte para Taiwán de 8.000 millones. Estados Unidos, como siempre, atizando guerra y echándole gasolina a todos los conflictos en forma de billetes verdes, ¿no? De dólares. Yo digo, tenemos claro, ¿no? Lo de Israel, lo de Taiwán, pero a pesar de que no hay demasiada transparencia, si se habla de 3 paquetes, del paquete de ucraniano, que digo, vamos a hablar un poco más de Ucrania. En el paquete ucraniano hay 3 partidas que se conozcan. Uno, para reponer los arsenales de las armas que ya se le han enviado a Ucrania. Son 23.000. O sea, ya tenemos un tercio, más de un tercio, nos lo quedamos nosotros para financiar lo que ya hemos enviado. Con lo cual, no va a llegar a Kiev nada. Otros 11.000 millones para pagar las acciones sobre el terreno de la Fuerza Norteamericana. Vale, que algunas estarán allí en Ucrania, o, en fin, o para fletar aviones, para llevar cosas, en fin, 11 millones que tampoco van a Kiev. Y de esos 14.000 sí se le van a dar a Kiev para que puedan, a Zelensky, para que pueda comprar armamento. Bueno, ese será armamento norteamericano, que si esto es para cubrir los arsenales, se supone que habrá que construirlo, y que no se construye de un día para otro, que se construirá en un mes para otro, o casi con un año vista, ¿no? Todavía esto no está aprobado del todo, tiene que pasar por la firma del Senado, tiene luego que pasar por la firma de Biden y a partir de ahí pues empezar a mover ese dinero. Y mientras, ¿qué está sucediendo? Pues bueno, pues mientras Rusia sigue pasito a pasito, pero ya los pasitos no como los de antes, muy pequeñitos, sino son pasos grandes, diariamente conquistando, liberando zonas ucranianas. Ha caído en manos de Rusia Novomijailovka. Bueno, estamos hablando de que antes de ayer, por ejemplo, fue una ganancia territorial de 10 kilómetros cuadrados, ayer fueron 14 kilómetros cuadrados y van cayendo una ciudad tras otra, ¿no? Pero lo curioso es que, por ejemplo, en la zona oeste de Avdiivka han caído un montón de ciudades, lo que eran las siguientes líneas de trinchera que habían establecido una vez que se tienen que irse de Avdiivka, y de pronto esas ciudades han caído y lo que hay al lado son un montón de kilómetros
de zonas de cultivo, donde lo único suele ser muy llana, una visión de kilómetros al horizonte, y lo único que puede haber, al menos entre parcela y parcela, es un seto de arbolado donde allí los ucronazis hacen sus trincheras y se intentan esconder o presentar batalla. Pero es que ahora mismo yo creo que las tropas rusas van a tener como paseitos militares en varios sitios y esos kilómetros cuadrados, que de los que se hablaba, que eran como unos 500 kilómetros cuadrados que se habían liberado desde enero, van a seguir creciendo a una velocidad endiablada. Y ya no es un solo frente que se haya roto y que por ahí caen, sino que prácticamente cuando uno ve el mapa y ve dónde están las nuevas zonas rojas liberadas por Rusia, eh, se ve que las ganancias territoriales, más grandes o más pequeñas, pero suelen afectar 7, 8 lugares. Antes eran 4 o 5, ahora 7, 8. Y luego está Kharkov, ¿no? Que por medio que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, que es capaz bueno, ya digo, ya empezó la evacuación y por eso están pidiendo como locos, por favor, que le envíen sistemas antiaéreos y munición de artillería de 155, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo están bombardeando a placer prácticamente todo y no tienen pues, casi ninguna posición. Por cierto, al Estado español y a Grecia se le están pidiendo que se envíen algunos baterías de Patriot que tienen más o menos libres, que ninguna estará libre, evidentemente, pero la están enviando, están presionando muy fuerte para que Grecia, que ha dicho que le dejen tranquilo, que ellos ya sabrán lo que tienen que mandar, y Álvarez, que ha dicho que, bueno, que tranquilo, que ya vamos a seguir ayudando a Ucrania con lo que necesite y esté en nuestra mano, ¿no? Eso han sido sus declaraciones diciendo lo que podamos. No sé si al final pues caerán un poco ante la presión o serán capaces de aguantarla. Pero bueno, un Patriot cuesta un montón de dinero, muchos cientos de millones. Ucrania no va a pagar nada porque es que Ucrania va a va a desaparecer prácticamente como país cuando acabe esta guerra y se sabe que esos son regalos a Ucrania, que por cierto, no lo he dicho antes, pero vamos, ya lo dije la semana pasada, que lo que da Estados Unidos sí va a ser esa parte de que va directamente para aquí son préstamos, hay que reembolsarlo. Bueno, aquí tenemos el Cuarto Reich alemán, prohíbe por la fuerza un congreso en defensa de Palestina. Fijaros cómo ha acabado con esta gente ocupando el salón de actos, donde iba a intervenir Gianni Varoufakis, lo conocéis como ministro de Economía de Grecia, ex ministro, y él venía a dar un pequeño discurso que está entero en la web. Y vamos a escucharlo y así. Hello, this is Jens Varoufakis with a message for my friends in Germany in particular, but not just in Germany. Do you know that the German Interior Ministry has just issued me with a ban? I've been banned from entering Germany. And indeed, if that were not enough, I've been banned from talking to you via Zoom or indeed through a video message like this. The threat being that if I dare do it, exactly what I'm doing now, that I will be tried in Germany for breaking German law. Why? Because of a speech that I published yesterday on my blog calling for universal human rights in Israel-Palestine, a speech that I was banned from delivering in the Palestine Congress in Berlin, which the police, in its infinite wisdom, entered the venue and violently disbanded. From my perspective, this is essentially the death knell of the prospects of democracy in the Federal Republic of Germany. La verdad es que es súper fuerte que ya no te dejen entrar en Alemania, que no te dejen dirigirte y dar un discurso en virtud de la libertad supuesta de expresión, sino que no te puedas dirigir a la población alemana ni siquiera para hablar de Palestina, ni siquiera por Zoom. O sea, y no sé si al final la amenaza que le han proferido se va a cumplir, pero lo quieren juzgar en rebeldía
porque evidentemente el discurso sí se ha pasado a, no al Congreso, que no existe, pero se está dando la vuelta por toda Alemania, es evidente, ¿no? Pero fijaros cómo una de los grandes daños colaterales de la guerra contra Rusia en Ucrania es una pérdida de calidad de las democracias europeas que se está acercando muy peligrosamente a un puro y duro fascismo, ¿no? Así que Alemania casi a la cabeza, junto con Francia y con Reino Unido. Alucinante. Bueno, para ir ya acabando, vamos rápido. Aquí tenemos unas declaraciones nuevamente que la OTAN está a punto de enviar tropas a Ucrania. Lo dice alguien que está dentro de ese bloque, el señor Víctor Orbán, que actúa un poco de eso, como verso suelto, ¿no? Siempre se sale de la foto de la Unión Europea. Y vamos a ver sus declaraciones claras, ¿no? Él dice que a pesar de todo el dinero, de las armas, etcétera, la situación de Ucrania está empeorando y que ya la única solución para que Rusia no gane la guerra es enviar tropas a Ucrania y que está jugando con fuego porque esto puede suponer una tercera guerra mundial, ¿no? Si no ha empezado ya, que podría desencadenarse en los próximos meses en Ucrania. Bueno, ya digo, hoy Stoltenberg ha reconocido que había tropas de la OTAN con los emblemas de la OTAN en Ucrania. Dice que no van a mandar más y de manera significativa, pero que ya hay, igual que se reconoce que están operando todos cada vez que se hace un envío, imaginaros que España, ¿no? Supuestamente, mande los Patriot, pues probablemente tenga que enviar a una serie de milicos para que vayan operando esos sistemas antiaéreos. Bueno, y ahora por acabar, o por prácticamente acabar, viendo un poco que una noticia que me llamó mucho la atención, porque Rusia se había quedado ya sin tanques para Ucrania, porque iban cayendo los tanques a un ritmazo mucho más rápido del que se construían, ¿no? Y aparece esa noticia, el 18 aparece el Huffington Post diciendo que Rusia se va a quedar sin tanques, y en Reuters, a nivel internacional, publica el día siguiente que la producción de tanques está absolutamente disparada y que Rusia tiene tanques de nueva generación para 7 guerras. Entonces, bueno, diciendo, vea, de quién te fías, ¿no? Eso está claro. Pero si nos damos cuenta un poco de lo que ha pasado con los tanques de Rusia, me costó trabajo encontrarlo, de luego no voy a perder esta noticia. Que era el momento que decía La Razón, bueno, pero La Razón, pero porque lo decía el Bild y lo decía muchos otros medios internacionales, que es que Rusia no tenía chips porque se había acabado la producción con las sanciones. Y entonces estaba yendo a los vertederos a quitarle los chips a las lavadoras y los frigoríficos para construir los tanques. Entonces, bueno, esto es, no se sostiene, es de risa lo que está contando. Y evidentemente han dicho 1000 veces que Rusia se había quedado sin proyectiles, que se había quedado sin... Y lo cierto es que no solamente se había quedado sin drones, que se había quedado... Y al final la producción de drones es absolutamente brutal por cada planta al mes, estamos hablando de varios miles por cada planta. En fin, no se le va a acabar ni los Hinzal, ni los aviones, ni muchísimo menos los tanques, porque además, no sé si habéis visto algunos de los vídeos de esta última semana de tanques rusos recibiendo bombazos de drones uno detrás de otro, y el tanque le daba igual, medio con el humo saliendo por arriba, el tanque llegaba a su sitio, llegaba, desembarcaba a la gente, atacaba lo que fuera y resistiendo con los blindajes que tienen a las armas que están enviando o disparando los ucronazis, ¿no? Bueno, aquí está la visita de Shoigu la semana pasada a una fábrica de tanques. Y ya digo, Shoigu no es de los que va dando palmaditas en el hombro. Recuerdo a una visita anterior donde estaba echando una bronca diciendo de que dónde tenían la gente de diseño, que por qué lo tenían en otro lado, que tenían que tenerlo aquí, que tal, que estaban hablando de misiles, echando bronca. Y aquí el señor Shoigu salió bastante contento porque se había disparado la producción de tanques, porque esta es una guerra industrial y como tal, la capacidad industrial que tiene Rusia en algunas cosas, sobre todo en munición, supera
a la de toda Occidente junto, como se ha demostrado, y prácticamente duplica o casi triplica, ¿no? Bueno, para acabar, noticias breves que muchas merecerían una parte, o sea, sacarlo de una parte, pero no da tiempo un poco, ¿no? La calificación financiera de Israel ha vuelto a caer, o sea, cada día van a ser más difícil financiarse en los mercados internacionales. Este es muy interesante porque al final la ONU ayer emitió un informe diciendo que habían encargado un informe independiente sobre los vínculos de la UNRWA, de la Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados, con los terroristas. Y entonces el informe dice que no se ha podido probar que tengan relaciones los terroristas con los empleados de la UNRWA y que, bueno, lo van a tener muy complicado ahora esos países que habían decidido cortar la financiación de esta institución. Bueno, España incluso, el señor Álvarez le ha otorgado la medalla de la Gran Cruz de Isabel la Católica, o no sé qué, a la URWA, ¿no? Pero lo interesante de esto es que ha habido países, algunos de ellos nórdicos y demás, que en principio decidieron no, creyeron a Israel, querían creer a Israel y querían creer a Estados Unidos y dejaron de financiarla y que están volviendo a pagar incluso lo que habían dejado de financiar de la URWA. ¿Qué es lo que quieren esta gente, los sionistas? Pues que la URWA desaparezca y meterle fuego a todos los archivos donde se demuestra quién es el refugiado que tiene derecho a volver a las tierras de Palestina, ocupadas o no, según las resoluciones de Naciones Unidas. Bueno, este tercer tema también es muy interesante, que hay un rumor muy insistente en varias cancillerías diciendo, bueno, incluso ha habido reuniones de ministeriales en el Estado sionista para ver cómo enfrentarían una orden de búsqueda y captura de Netanyahu por genocidio. Sabéis que durante dos ocasiones la Corte Internacional de Justicia no se ha pronunciado contra, no ha pedido esas medidas cautelares, pero quizás en una cuestión de unos días o pocas semanas es capaz de que se pronuncie en tal sentido. Y bueno, eso será un altavonazo bastante fuerte contra Israel, que puede significar incluso el aceleramiento, la aceleración del fin de la guerra. Bueno, la Unión Europea vuelve a estar en el lado malo de la historia, como siempre, y se dedica a sancionar de nuevo a Irán por el ataque en defensa propia contra Israel. Es el mundo al revés. De hecho, Irán ataca porque Naciones Unidas y la diplomacia no ha servido absolutamente para nada para, bueno, para sancionar a Israel, y al final, pues, en virtud del artículo 51 de Naciones Unidas, él ataca en defensa propia, porque el Consejo de Seguridad no hace nada, repito, y ahora la Unión Europea sanciona a Irán y no sanciona a Israel. Digo, patética la visión de la Unión Europea. Bueno, a Estados Unidos, ya lo comenté la semana pasada, ha aceptado, es de la novedad, retirar las tropas de Níger, pero bueno, justamente van a estar haciendo las maletas mientras los rusos están llegando a Níger como asesores militares. Perfecto. Y por otro lado, Chad está siguiendo los pasos y también le ha dicho, no ha puesto fecha concreta, pero parece que Estados Unidos va a tener que también salir de Chad, aunque hay pocos militares, no son los 1000 que hay en Níger, pero sí hay alguna serie de americanos que no son bienvenidos en Chad. Hubo un informe de la CIA, probablemente para calentar un poco si había algún republicano dudoso para enviar, para firmar el paquete de ayuda. Pero bueno, ya ha habido algunos analistas que han puesto todas las veces que se están diciendo en estas últimas semanas que predicen el colapso de Ucrania. Y ya, pues una viene de von der Leyen, otra viene de Borrell, otra viene de y está claro que ya es algo absolutamente plausible que suceda y que la ayuda esta financiera que acaban de dar, pues digo, es muy poca porque al final va a llegar muy poco, a pesar de que el Reino Unido hoy dice que va a mandar también 500 millones, en fin. Pero al final, esto que va a suponer 2 o 3 meses más de vidilla, bueno, pues 2 o 3 meses, pero al final, evidentemente,
el final está ya escrito y Ucrania igual desaparece como país, pero desde luego Rusia va, mientras más dure la guerra, más territorio prorruso o ruso étnico va a seguir liberando. Así que iremos viendo. Bueno, parece que a pesar de las reticencias que tenía en el pasado, Rusia con Irán van a enviarle S-400 y los Sukhoi 35, que serán bueno, para reforzar la defensa ante una posible ataque israelí o un posible ataque norteamericano, pero además el Sukhoi, con uno de los mejores aviones de última generación, serían capaces también de hacerle pupita al eje norteamericano, ¿no? Y por otro lado, una noticia así problemática del día de hoy, donde se habla de que Polonia, Duda, el presidente, está diciendo que no le importaría tener armas nucleares de la OTAN en su territorio, básicamente refiriéndose a la norteamericana. Con lo cual, bueno, pues sería abrir otro frente y Rusia pues está respondiendo creando batallones, creando nuevos grupos militares junto a la frontera de Finlandia, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí pues tendría también que colocar su sistema de intercepción antimisiles cerca de Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, la semana ha sido bastante calentita. De momento parece que los mercados se han aclarado un poco. Se está ya pensando en otro tipo de cosas porque parece que no va a haber una guerra desatada en Asia Occidental. Y bueno, el oro ya ha empezado a escalar 20 máximos consecutivos en la última semana. Todos los días volvía a batir récord porque el oro es moneda en tiempos de crisis, moneda, valor refugio. Y de momento, bueno, el oro incluso ha bajado hoy. Bueno, las cosas parece que están de momento tranquilizándose hasta que quizás empiece una guerra rafal o que la ONU se pronuncie o que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie y volvamos a tener otra, eh, otro mogollón de noticias, incluso movimientos de guerra sobre el terreno. Así que gracias por haber escuchado la chapa, casi son las 8 de la tarde. He intentado hablar un poquito más despacio, vocalizando algo más, ya me lo diréis. Y bueno, pues espero que vaya servido como a mí la preparación de esta presentación y nos vemos la semana que viene con más noticias multipolares. Un abrazo.